de presentación, la idea era, bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, queríamos plantear una serie de encuentros que traten sobre la educación y los derechos humanos, y bueno, distintos puntos de conexión entre esas dos cuestiones. En este encuentro queríamos charlar, bueno, con una docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Silvina Sánchez, que es profe de Letras, de Teoría Literaria 1. Así que bueno, Silvi, te queríamos hacer una serie de preguntas y que vos, bueno, las puedas trabajar como a vos te parezca. El encuentro se pensaba en torno a la identidad y de, bueno, cómo esa construcción de la identidad se da durante la juventud. Te queríamos preguntar ¿qué rol ves vos que tiene la escuela en este proceso? ¿Y qué rol tiene el docente como garante del derecho de los niños y jóvenes a preguntarse sobre sí mismos? No sé vos, ¿cómo lo encararías esta cuestión? Yo, bueno, en principio muchas gracias por invitarme, por esta posibilidad de compartir esta charla. Estoy muy contenta de estar acá charlando con vos. Y después lo que había pensado es un poco reflexionar sobre el rol de los docentes y las docentes en general, ¿no? O sea, no por ahí acotado a un aspecto, sino en general. Y se me había ocurrido pensar algunas representaciones, ¿no?, del rol del docente y de la docente, y veía que hay algunas que se les pone mucho énfasis, ¿no?, que es la idea de que el docente como transformador, ¿no?, esas imágenes un poco románticas, idealizadas, que circulan en muchas pelis, en libros, en series, ¿no?, del docente o la docente que de repente entra a un aula, se sienta en un escritorio, lee un poema y le cambia la vida a los alumnos, ¿no? Ese tipo de escenas que circulan mucho. Yo pensaba, digo, o sea, ¿hasta qué punto esto es real, no? Me generan como cierta desconfianza esas imágenes como tan idealizadas, ¿no? En principio porque creo que capaz que son más para alimentar el narcisismo de nosotros, los docentes y las docentes, ¿no? Y que hablan más de eso que de los efectos que podemos tener en los otros y las otras, ¿no? Y yo en general desconfío de los narcisismos, de los yo como demasiado fuertes, inflados, ¿no? O de las causas así más individuales, ¿no? De las causas que puede llevar adelante un sujeto, una sujeta en términos individuales. Y creo más en las transformaciones colectivas, ¿no? En lo colectivo, en lo comunitario. Entonces, en principio yo no podría decir que no podría testimoniar ese tipo de imagen docente, ¿no? Sino que sí, me gusta hablar más del aula como espacio de comunidad, ¿no? Como espacio colectivo, de comunidad, y eso sí lo puedo testimoniar, y eso sí puedo dar cuenta de que a mí me sucedió, ¿no? Entonces quería como correrme un poco para ese lado, para qué sucede en un aula como espacio de comunidad. ¿Y qué nos sucede? Bueno, yo hablo desde el lugar de profe de letras, ¿no? De la enseñanza de la literatura, como que no me puedo correr mucho de ese lugar porque es el que tiene que ver con mi experiencia. Entonces, quería contar un poco lo que nos pasa a los profes de letras, ¿no? Los profes de letras de repente vamos a un aula con un libro, con un texto literario que elegimos, y generalmente vamos con un montón de ideas, leímos la crítica, pensamos hipótesis, ¿no? Vamos como con un montón de ideas sobre ese libro, pero lo que hacemos es dejarlas en suspenso, ¿no? Porque queremos instaurar una conversación literaria, no queremos ir ahí a vomitar todo lo que yo pensé o nosotros y nosotras pensamos, sino que queremos instaurar una conversación literaria. Y lo que descubrimos ahí es que ese libro, por efecto de esa comunidad que es el aula, se transforma. ¿Sí? Y que surgen ideas, hipótesis, hilos, entradas, que nunca hubieran surgido si yo agarraba ese libro en soledad, de manera individual o de manera separada, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con la confluencia de los cuerpos, la confluencia de las voces y el diálogo de las voces, que hace que surja lo insospechado, lo imprevisto, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y eso para mí, yo lo pienso como una energía
que circula, cuando una clase sale bien, ¿no? No quiero decir que todas las clases son así, a veces hay clases que no nos salen bien, pero cuando una clase sale bien, se da esta energía como si fuera una energía eléctrica, como si se hubieran conectado los cables y hubiera sucedido algo ahí, ¿no? Y algo circuló, y ahí puede haber algo del orden de la transformación, ¿no? O sea, sí, posiblemente salgamos distintos de una clase en la que sucedió algo así, ¿no? Salgamos cambiados. Entonces, me interesa pensar esto, ¿no? El rol docente en el aula como un espacio de comunidad, como un espacio que tiene que estar habilitando esto, porque esto no sucede si no lo habilitamos, ¿no? Si no hay una escucha atenta, si no hay, digamos, sí, esta escucha amable, ¿no? Atenta. Me refiero a eso, ¿no? Porque si de repente se transforma en un espacio de censura, de amenaza o de exclusión, esta energía, estos chisporroteos, no van a suceder. Entonces, bueno, en principio eso, y después otra cosa que quería enfatizar es algo que a veces no está tan visibilizado, que es el lugar de daño que podemos tener, el lugar como agente del daño que podemos tener los docentes y las docentes, ¿no? A veces esto no se enfatiza tanto, se pone como mucho la mirada en esto del docente romantizado, y se invisibiliza que los docentes podemos ser grandes agentes del daño. Y con daño me refiero a lastimar, ¿no? A dañar una subjetividad, una vida, una trayectoria, ¿no? A cortarla, a dejar marcas, dejar heridas, dejar surcos. ¿Y con qué? Con cosas que a veces por ahí podemos ni darnos cuenta, con nuestras palabras, con nuestros gestos y con nuestros actos. No sé si querés decir algo. No, la verdad que hermoso eso que decís de lo colectivo, ante todo, y bueno, dejar de lado los narcisismos, eso te hace pensar un montón en cómo siendo docentes, si apostamos a una educación transformadora, para mejor, una educación que transforme para bien a los estudiantes, es re interesante pensar el laburo colectivo con ellos. Y ahí como parece lo innovador, como parece lo imprevisto, eso me encantó. Y también eso. Sí, eso es como muy auspicioso. Eso efectivamente puedo dar cuenta de que sí sucede, ¿no? No digo que siempre en todas las clases, pero que sí cuando una clase, cuando se acontece esa conexión en una clase, eso efectivamente sucede. Y para volver un poco sobre esto del daño, que creo que está como invisibilizado, y que es como nuestro gran desafío, estar como muy pendientes de esto, ¿no? Del rol que cumplimos en un aula, en tanto rol de poder, ¿no? Una aula atravesada por relaciones de dominación y relaciones jerárquicas, donde nuestra palabra y nuestros gestos, mínimos gestos, cuentan, ¿no? Y marcan vidas, marcan subjetividades y marcan trayectorias. Para pensar esto yo recopilé como algunos ejemplos, ¿no? Como para verlo bien concreto, Increíble. y para que nos caiga así como la ficha, ¿a qué me estoy refiriendo? Un ejemplo tiene que ver con algo que hago yo en las clases. Yo desde muchos años que vengo trabajando un tipo de escritura que es la autobiografía lectora, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa contar nuestras vidas vinculadas con la lectura, no todo lo que tiene que ver con nuestra vida, sino vinculada con la lectura. Y la lectura en un sentido muy amplio, no solamente la lectura de los clásicos del canon, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vínculos con la lectura a lo largo de nuestra vida, con los vínculos con la palabra. Con esos yo también pongo el énfasis sujetos y sujetas mediadores, ¿no? Que de alguna manera nos habilitaron el contacto con los libros. Y una cosa que me llama mucho la atención es que en estas escrituras que vengo leyendo desde hace como 10 años, aparecen muy recurrentemente estas figuras de docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, como agentes del daño, es decir, que han obturado ahí un recorrido, que han dejado una marca en un sentido no positivo, ¿no? Por ejemplo, docentes que nos hacían leer libros de manera obligatoria y libros con los que no conectábamos de ninguna manera, docentes que deslegitimaban o censuraban lecturas, ¿no? Silenciaban lecturas, docentes que invisibilizaban recorridos lectores, ¿no?
docentes que hay algo que aparece mucho y que es muy llamativo porque uno a veces no le presta tanta atención, pero es como, por ejemplo, docentes que hacían leer en voz alta como mecanismo de control, no para compartir un libro, sino como para ver cómo lees y cómo deletreas, ¿no? Y eso como una práctica que generaba vergüenza, que generaba ¿no? toda una incomodidad tremenda, y que ha dejado eso una marca ahí que perdura, perdura porque de repente a los, no sé, alumnas o alumnos de veintitantos recuerdan esa escena de la escuela primaria, ¿no? Donde se sintieron intimidados, incomodados, o docentes que deslegitimaron escrituras, ¿no? O censuraron escrituras, ¿no? Entonces, esto a mí me llama la atención cómo reaparece. ¿Por qué? Porque es un daño muy perdurable que se dio ahí, se sucedió en esa situación de aula, ¿no? Y que quizá ha cortado trayectorias lectoras, o vínculos con la lectura y con la escritura, ¿no? También aparecen los docentes y las docentes que contagiaron el amor por los libros, por supuesto que aparecen, pero estos también, ¿no? Estos que dañan y que dejan marcas negativas también, ¿no? Y con una presencia muy insistente y muy perdurable. Ese era uno de los ejemplos que había pensado. Otro ejemplo es más anecdótico y tiene que ver con mi familia. Tiene que ver con mi compañero Marcos, que cuando era niño tenía un cuaderno de inventos y de experimentos, ¿no? Y registraba ahí lo que creía que eran grandes descubrimientos, ¿no? Los pasos, bueno, lo que hace un niño, ¿no? Cuando se cree o se imagina inventor. Y un día se le ocurrió llevar ese cuaderno a su maestra de cuarto grado. Su maestra, Silvia, fíjate cómo hasta recuerda, ¿no? Esta maestra que marca, que ha dejado, lo mira y le dice: ay, qué impresionante la cantidad de faltas de ortografía que tenés y el problema que tenés con el uso de la tilde. Esto lo tenemos que trabajar muy fuerte porque así no podés pasar a quinto grado, ¿no? Bueno, esa escena, por supuesto que hizo que Marcos dejara su cuaderno de inventos, ¿no? Y ahí hay una trayectoria que se corta, ¿no? Y seguramente, me interesa este ejemplo, porque seguramente Silvia, la maestra, lo hizo con su mejor intención. O sea, lo hizo pensando que ahí lo estaba ayudando a laburar algo tan importante como la ortografía, y se fue quizá de esa escena, de esa clase, pensando que había tenido un buen gesto. No digo cómo a veces, hasta sin pensarlo, de manera imperceptible, dejamos estas marcas, ¿no? Y el último ejemplo que había pensado es uno muy conocido, que es el del libro Crianzas, de Susie Shock, ¿no? Que en su epílogo es este bellísimo libro. En su epílogo recuerda a la maestra de primer y segundo grado, Susie, ¿no? Artista trans sudaca, recuerda cómo su maestra Dolores, de primer y segundo grado, le habilitó, ¿no? Su trayectoria, le habilitó su identidad, porque hacía algunas cosas, como por ejemplo tener un cuaderno no oficial, en el que laburaban, ¿no? Y escribían y hacían cosas, y luego escondían. Cuando llegaba alguien, ¿no? De la escuela, alguien ajeno, escondían, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dice Susi, porque dice que esta maestra de primer y segundo grado les enseñó a defendernos de ese posible censor a nuestra aventura, ¿no? Y les enseñó que siempre existe un cuaderno otro donde escribir, y la ayudó, digamos, la acompañó para poder desplegar sus alas, ¿no? Entonces, fijémonos qué importante ha sido esta maestra y cuán diferente hubiera sido la vida de Susi en esos primeros momentos de su escolaridad si la maestra hubiera sido otra y hubiera hecho otra cosa, ¿no? Entonces, me parecía como esto importante, ¿no? Visibilizar esto, este rol que ocupamos y esta capacidad que tenemos, ¿no? Por nuestro lugar de poder y por lo que valen nuestras palabras y nuestros gestos, ¿no? Esta capacidad que tenemos de lastimar, de dejar daño, de generar un daño, dejar una marca, una herida, un surco, cortar una trayectoria, un camino, desalentar una aspiración o romper un sueño, ¿no? Y esto es como una gran responsabilidad.
que tenemos que de alguna manera visibilizar y asumir, porque además no es que esto lo hace el profe o la profe autoritario, no violento, ese sí lo hace, tiene un cartel, todos y todas sabemos, y posiblemente no nos deje tanta marca porque ya nos avisaron los compañeros y las compañeras, no, mirá que ese, ¿no? Esto lo hacemos todos los docentes y las docentes podemos eh, ejercer pequeñas situaciones dañinas o lastimar en el aula, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy diciendo todo esto y que reflexioné sobre todo esto, he tenido gestos de los que me he arrepentido, o situaciones que después he pedido disculpas. O sea, porque a veces es un mínimo gesto, o una palabra además, o una palabra, ¿no? Que no deberíamos haber dicho, ¿no? Y por supuesto que todos podemos cometer estos errores, lo bueno es estar todo el tiempo reflexionando sobre nuestra práctica para poder repararlo de alguna manera, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, el ejemplo que acabas de dar de Susi nos viene perfecto a este eje de, bueno, de la identidad y de cómo las distintas marcas que podemos llegar a dejar como docentes pueden afectar de manera positiva o negativa en, bueno, nuestros estudiantes, y esa capacidad de autorreflexionar y todo el tiempo andar revisando de qué manera llevamos adelante nuestras prácticas, yo creo que es una autoevaluación que hay que hacer constantemente. Estamos muy de acuerdo con esa línea. Y también una pregunta que sale de esto, con el ejemplo de Susi, es, por ejemplo, cómo la literatura y los debates por el lenguaje, bueno, con el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, cómo esos distintos debates sobre el lenguaje pueden afectar en el aula a estas situaciones. No sé, es una pregunta que se nos ocurrió con los compañeros cuando charlábamos de esta cuestión. No sé qué te parece. Sí, a mí me interesa sobre todo, por supuesto que lo del lenguaje es central, ¿no? Me parece que sí, que el lenguaje es una dimensión donde se aloja el poder, es una dimensión de exploración también, está trazado por relaciones de dominación, pero yo quiero como enfocarme por ahí en lo que más me dedico, que es la literatura, Claro. ¿no? Y contar un poco lo que ustedes me habían adelantado como tema, ¿no? ¿Qué incidencia puede tener la literatura o qué importancia puede tener la literatura, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Va bien? Sí, era por ahí también. ¿Qué herramientas Bien. aporta la literatura para estos debates? Claro. Lo primero que pensé cuando vi qué importancia tiene la literatura, bueno, justamente para mí tiene una importancia fundamental porque es parte de mi vida, es como si a mi cuerpo le preguntaras qué importancia tiene el corazón y te va a responder, y no puedo latir sin el corazón, ¿no? Pero bueno, justamente es una persona donde su vida está atravesada por la literatura. Pero más allá de eso, creo que lo que es interesante debatir y pensar es qué entendemos por literatura y qué entendemos por enseñanza de la literatura. Y esto que parece, ay, no, bueno, todos vamos a entender lo mismo, no, es como un campo de lucha, ¿no? De debates y de diversas concepciones. Acá me pareció interesante contar una experiencia que tiene que ver con dos amigos del alma, que son Facundo Saxe y Atilio Rubino, ¿no? Amigos del alma y con los que he elaborado estos temas, y sobre todo con los que vengo pensando los vínculos entre literatura y la ESI, ¿no? Venimos pensando y además venimos tallereando, dando seminarios, bueno, elaborando esta cuestión, esta articulación entre literatura y la ESI, ¿no? Y una cosa de las primeras cosas que propusimos una vez y que presentamos en una jornada, fue un trabajo que se titulaba Basta de modas, ¿no? Esa era un poco nuestra consigna, basta de modas. ¿Qué significaba eso? Nosotros lo que queríamos era dar una batalla particular, que era que veníamos viendo que se estaba usando a la literatura como un dispositivo de pedagogización, ¿no? Como si fuera que la uso para transmitir un mensaje que a mí me interesa transmitir, ¿no? O ciertos conceptos o ciertas ideas que a mí me interesa transmitir, pero la literatura se transforma en algo servil a eso, ¿no? Como un vehículo o un instrumento para eso. Y ahí no estábamos tan de acuerdo, porque no era esa nuestra concepción de la literatura y no era esa nuestra enseñanza de la literatura, nuestra idea de la enseñanza de la literatura.
¿Qué veíamos, por ejemplo? Veíamos muchos materiales, surgieron como una explosión de materiales para elaborar la ESI, y también muchas guías o manuales, como si fueran manuales, donde se organizan esos materiales por temas, ¿no? Como si le dijera al docente o a la docente, ¿querés laburar familias diversas? Bueno, este texto, ¿no? ¿Querés laburar abuso? Este texto, estereotipos de género, y maternidades, y así listas, ¿no? Clasificaciones que tenían como un poco eso de marketing comercial, ¿no? Como decía, te organizo la vida, te doy los textos que podés laburar para tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces esto nos hizo como prender la alarma, ¿no? Y de ahí que pusimos esta consigna que creemos que todavía sigue vigente, ¿no? De basta de modas. ¿Por qué? Porque ¿qué idea de literatura hay atrás de esto, de estos materiales? ¿No? Yo traje uno para pensarlo, que es este. ¿No? Este que es puro pelo, ni príncipes ni princesas. ¿No? ¿Qué hace este librito? Quiere elaborar la cuestión de los estereotipos de género, ¿no? Y de la vinculación de determinados juegos, deportes, con géneros en sentido binario, ¿no? De binarismo de género. Entonces, lo que hace es que la protagonista, que es puro pelo, llega a un lugar donde están patinando con su tabla de skate, y hay dos pibitos que son los nenes malos, y que es evidente que son malos porque hablan como malos, se visten como malos, están dibujados como nenes malos. Le dicen, fuera de acá, ustedes son nenas, no pueden patinar, no pueden hacer skate, vayan a hacer gimnasia artística, ¿no? Entonces aparece otro nene que es amigo de las niñas, y le dice, no, esto no es así, los nenes y las nenas podemos jugar a lo mismo y hacer los mismos deportes. Por ejemplo, a mí me gusta tejer al crochet. Entonces los malos, que son muy malos, y nos tiene que quedar claro, le dicen, no, salí de acá vos, que te gusta hacer cosas de nena, cosas de abuelita, bueno, ¿no? Y ahí el texto vuelve una y otra vez, después Puro Pelo sigue con otros episodios, y cada tanto se repite. Los nenes y las nenas podemos hacer las mismas cosas, podemos jugar a lo mismo, y atrás se ve al padre con la escoba, ¿no? Y lo vuelve a repetir, y atrás se ve al padre lavando los platos. Es decir, es un texto que está hiper semantizado, ¿no? Como que el mensaje, para que el mensaje quede clarísimo, ¿no? El mensaje es evidente, está marcado desde la caracterización de los personajes hasta repetido una y otra vez. Entonces, esto a mí me genera como una disyuntiva. ¿Por qué? Porque yo coincido con esa consigna, por supuesto. O sea, como mamá, en la crianza de mi hijo y de mi hija, los educo en esta consigna, por supuesto. Milito esta consigna en la calle, milito esta consigna en el aula, ¿no? Por supuesto que adhiero. O sea, no tengo nada para discutirle en tanto consigna y en tanto horizonte a deconstruir. Pero me parece que esto como texto literario es malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando a la literatura para vehiculizar un mensaje que ya sabían de antemano, un mensaje prehecho, digamos, ¿no? Y la utilizan y la hacen servir a ese propósito, a la literatura, ¿no? ¿Para qué? Para dejarnos tranquilos, porque yo me compré esto, se lo leo a mi nene y a mi nena, y les digo, ¿qué mensaje nos dejó? Que los nenes y las nenas podemos hacer las mismas cosas, los mismos deportes, los mismos juegos, y nos quedamos tranquilos y se terminó el debate. O sea, ya no hay discusión sobre este texto, no hay interrogante en este texto, ¿no? Es decir, es un texto que vehiculiza un mensaje y tranquiliza a padres y madres, a docentes, a maestras y maestros, y ahí quedó todo. Bueno, eso no es la literatura para mí, o no va por ahí la literatura, digamos, ¿no? O sea, eso sí puede ser mi pedagogía de la maternidad, mi pedagogía en el aula, pero no la literatura, o no usemos la literatura para eso, no la reduzcamos meramente a eso. No, muy interesante. Me quedé pensando en cómo, claro, en vez de vehiculizar, de cómo tener un mensaje de antemano, eh, tal vez como docentes a lo que tenemos que apuntar es a habilitar a la pregunta.
a habilitar a cuestionar, a preguntar, a deconstruir sobre la propia subjetividad, sobre la propia identidad, cómo generar eso, generar la duda, la pregunta. Capaz que el camino es un poquito más por ahí, que establecer un mensaje ya predeterminado. Claro, o podemos laburar con estos mensajes, con otros discursos, si queremos laburar de esa manera. Claro. Pero no usemos la literatura para eso, porque la literatura nos va a invitar a otra cosa. O sea, la literatura de por sí va a incomodar, va a perturbar, va a generar interrogantes, va a dejar incertidumbres, nos va a desestabilizar. Claro. O sea, ahí el laburo es otro, ¿no? Y yo pensé 2 ejemplos, no sé cómo estamos con el tiempo, porque capaz que ya estoy hablando mucho. No, creo que todavía venimos bien. Me Encima, no recuerdo bien a qué hora exacta comenzamos, pero creo que estamos bien. Se puede extender 2 minutitos más, no pasa nada. ¿Sí? Les Sí, cuento los 2 ejemplos que dale. pensé para un poco mostrar cuál es mi concepción de la literatura, ¿no? Y Sí. qué es lo que habilita la literatura. Uno de los ejemplos es esta novela que se llama Mandinga de Amor de Luciana de Melo, ¿no? ¿Qué sucede en esta novela? ¿Qué nos hace esta novela? Es deslumbrante novela. En esta novela tenemos una niña en una familia desmembrada, una familia con una trama violenta, ¿no? Que encuentra de alguna manera protección en la figura del tío, ¿no? Y el padre había laburado en la milicia, autoritario, violento, la madre como muy involucrada en esa relación de pareja. Cierto día va a buscar al padre y deja a la niña con el tío, que era el personaje donde nosotros lectores, nosotras lectoras, veíamos como cierto amparo. Y esa noche ese tío abusa de la niña, ¿no? En términos estoy hablando de abuso sexual, ¿no? Entonces, ahí la novela nos descoloca, ahí hay como una primera perturbación, porque de repente el personaje que veíamos como protector abusa de la niña, pero además nos vuelve a descolocar, porque esa escena de abuso está narrada de una manera muy bellamente poética, ¿no? Entonces, ahí quedás en shock, como lector o lectora, ¿no? ¿Qué me está pasando acá? Porque además esa escena narrada de esa manera te genera un nudo en el estómago, o sea, hay algo que tiene que ver con la sensación física que te produce la literatura, ¿no? Te deja estaqueado el estómago, ¿no? Eso avanza, porque es literatura, y es literatura de la buena, entonces esa niña encuentra que la madre se vuelve una madre cómplice que encubre al tío. Crece esta niña, se enamora de su tío y tiene un romance con su tío. ¿Verdad? Entonces, fíjate de lo que estamos hablando de un quilombo total, o sea, es caótico los roles de víctima, victimario, malos y buenos, ¿no? Hay contradicciones, hay ambivalencias, como la vida misma, ¿no? Entonces, a eso nos expone la literatura, la buena literatura. ¿A qué? A que nos quedemos, primero, estaqueados físicamente, el estómago estrangulado, ¿no? Después, que nos hagamos preguntas, sea, nos quedamos con un montón de desconciertos. Este abuso en una situación intrafamiliar, con una madre cómplice, con una niña que ve en el tío una figura de enamoramiento, queremos sopapear a la protagonista, queremos, ¿no? Como que nos pasan un montón de cosas ahí, que son cosas del orden de lo complejo, no de lo sencillo, de lo que se puede como ordenar, digamos, ni sosegar. O sea, no tiene que ver con eso. Ese es uno de los textos. Y el otro que había pensado es esta novela, Quemar el cielo, de Mariana Dimópulos, que es súper nueva, y que vuelve sobre un tema que uno, como lector o lectora, podía pensar agotado, como diciendo, ¿qué más se va a decir de esto? Que es la última dictadura, ¿no? Militar. Que con todo lo que se ha escrito, ¿no? Después de la mirada de hijos e hijas, uno podría decir, bueno, ¿qué más se puede narrar sobre esto? Y Mariana Dimópulos, en esta novela sensacional, nos demuestra que se puede ir más allá, se pueden seguir dando nuevos debates, se puede ir más allá de lo pensable, ¿no? Llevarnos hacia los límites de lo pensable, ¿no? ¿Qué cuenta esta novela? Resumo rápido.
Esta novela tiene una protagonista que es una mujer grande, 54 años, que está medio al pedo, aburrida, y que lo que decide es empezar a investigar, a reconstruir la vida de su prima Lila, que fue detenida desaparecida, ¿no? Es esas relaciones como si fuera una prima grande, ¿no? Que tenemos cuando somos niñas o niños, que tenemos esas primas grandes, que es importante, pero que no sabemos muy bien qué le pasaba en su vida y en qué andaba. O sea, que de niña había sido esa figura. Y de grande lo que hace es reconstruir. Y en esta reconstrucción, la protagonista tiene posturas como muy claras, está como muy parada en algunas posturas. Por ejemplo, ella piensa, tiene como su mirada sobre los 70, ¿no? Y tiene una mirada como muy crítica de la juventud setentista, de la militancia, del uso de las armas, de la violencia, ¿no? Y como que siempre está parada ahí, y vuelve con su discurso, ¿no? Como muy segura. Entonces, entrevista personajes que estuvieron en los hechos para conseguir algún dato de su prima, y les vuelve con su discurso, pero ¿cómo hicieron eso? Pero no se dieron cuenta que la derrota estaba cantada, que la violencia no era el modo, vuelve, ¿no? Entonces está como muy fuerte, muy parada, pero es literatura, y es literatura, yo había dicho que para mí de la buena. Entonces, lo que sucede es que esta protagonista se encuentra fortuitamente con un tipo, con un francés, un viejo, al que empieza a entrevistar, y finalmente, atando cabos, se da cuenta de que este tipo fue el entregador o el delator de su prima, ¿no? Era un infiltrado que estaba viviendo en una casa con militantes y posiblemente el delator. Entonces, la novela termina, voy a contar el final, pero para que se entienda a lo que quiero llegar, igual no pierde el sentido leerla, invito a leerla. La novela termina con la protagonista yendo a ver a este francés, al traidor, al delator, saca un arma y está a punto de dispararle, ¿no? Entonces, tenemos a una protagonista muy firme en sus ideas, que de repente se encuentra en una situación de uso de la violencia, de venganza, ¿no? ¿Y qué nos pasa como lectores? De todo nos pasa. Se nos quedó la cabeza desestabilizada, porque quizás compartíamos las convicciones de la protagonista, porque son las convicciones del presente, del estado de las discusiones actuales, ¿no? Pero, como lectores, tenemos muchas ganas de que haya apretado el gatillo. O sea, esa es nuestra sensación, ¿no? Entonces ahí nos desconocemos a nosotros mismos, nos empezamos a preguntar sobre nuestras certezas, ¿no? Y a preguntarnos sobre nuestras rabias, sobre nuestros impulsos. Entonces eso nos hizo la novela, ¿no? Nos llevó hacia el borde de lo impensable, de lo que no podíamos imaginar o pensar, y nos produjo una conmoción que tiene que ver con el orden de lo físico, de lo corporal, ¿no? Porque te atraviesa el cuerpo. Te quedás como, ah, no, este final, decir, vamos, y que haya gatillado, y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué me está pasando esto? No, bueno, eso es la literatura, y no esos mensajes codificados y tranquilizadores que vemos en muchos otros materiales que circulan hoy en día. Va, y desde siempre, que siempre circularon. Claro, es increíble cómo la literatura funciona como disparadora de cuestiones que no sabías que estaban ahí, como del orden de lo inimaginable, de lo impensado. Eso es increíble. Y yendo a buscar las recomendaciones que estás dando, porque suena muy interesante los libros que mencionaste. Así que yendo a buscarlos. Y como última pregunta, para ir cerrando, nos preguntamos, bueno, por la propia formación, porque también eso, para hacer una autocrítica, para ver las distintas huellas que dejamos, ya sea, bueno, a través de la literatura o de nuestras clases, para hacer ese ejercicio de autocrítica también hay que replantearse, bueno, por ejemplo, el plan de estudios, o qué herramientas tenemos desde la universidad, desde nuestra carrera, para poder encauzar esas dudas que se disparan en clase, sobre todo con respecto a la propia identidad. ¿Cómo podemos esas preguntas tratarlas de modo que no hagan daño, eh, de modo que el proceso de construcción de la identidad no sea un proceso doloroso? ¿Cómo como docentes podemos trabajar eso? ¿Vos te parece que tenemos las herramientas
¿O qué cambios propondrías en el plan de estudios en este sentido? Acá, claro, la pregunta estaba como más orientada a la formación, ¿no? Si nuestra formación alcanza, si tenemos las herramientas a partir de nuestra formación. Yo lo que había pensado en principio es invitar a ser muy desconfiados, muy sospechosos y muy inconformistas con nuestras formaciones. ¿Por qué? Porque es muy ilusorio pretender que una formación de grado, ¿no? O una formación de una carrera, nos va a dar todos los saberes, ¿no? Necesarios para algo. O sea, ahí ya hay una falacia, porque ninguna carrera, y te diría ninguna cátedra puede abarcar la totalidad. Siempre hay recortes, que son arbitrarios, que son situados, que están atravesados por coyunturas políticas históricas y por relaciones de dominación, y también por cuestiones más personales, por intereses, o sea, todo eso atraviesa la formación de, por ejemplo, el programa de una cátedra y del currículum de una cátedra y de una carrera. Entonces ya de por sí va a ser un recorte, va a ser arbitrario, y no podemos quedarnos conformes con eso, ¿no? Yo lo que invito siempre es a una actitud de sospecha y de inconformidad constante, ¿no? Pienso la carrera de grado, y también las posteriores, cualquier carrera, no como un punto de llegada, como una plataforma de despegue, a partir de la cual hacer nuestras búsquedas personales, nuestras exploraciones, ¿no? Y también siempre este régimen de sospecha, ¿no? Bueno, hay un programa, pero ¿qué implica este programa? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué se incluyó y qué se dejó afuera? ¿Qué silenciamientos y qué omisiones hay? Bueno, y eso lo puedo reconstruir, y lo puedo buscar, y también lo puedo buscar con otros, y otras, y otros, ¿no? Ahí esto de lo colectivo, ¿no? Entonces, en principio eso, no podemos pretender, porque sería como muy ilusorio, pretender que la formación sea completa, abarque todo, y cumpla todas nuestras expectativas, más bien no, ¿no? Y más bien nos invita a esto, a ser inconformistas y sospechosos, y sospechosas. Y después, otra cosa que había pensado es cómo pienso el rol del docente para entender esto de la formación. Para mí, los docentes y las docentes somos sujetos monstruosos, ¿no? Y mutantes, ¿no? Y acá ya, como para cerrar esta idea, ¿qué implica esto? ¿Por qué monstruosos? Porque estamos hechos de mezclas. O sea, tenemos la formación de base, la carrera de grado, obvio, pero también tenemos nuestros recorridos lectores personales, nuestros intereses con distintas producciones artísticas y culturales, lo que nos pasó un amigo, una amiga, lo que nos recomendaron, lo que encontré en las redes, los debates en los que me metí, las trayectorias de militancia en las que me interesa participar. O sea, todo eso hace una mezcla muy, muy caótica. O sea, no es una mezcla de la que va a resultar una síntesis armónica. No, es una mezcla caótica, porque somos además omnívoros, vamos deglutiendo todo. Cuando estamos pensando una clase, capaz que cualquier cosa que nos cruzamos en nuestra vida, una conversación en la esquina, y eso pasa a formar parte de mi clase, ¿no? Estamos ahí como a la pesca, a la caza de cualquier material que pueda funcionar en nuestra clase, en nuestra planificación. En ese sentido, es difícil pensar que solamente reproducimos una formación de carrera de grado, ¿no? Estamos mezclando muchísimos materiales de diversa procedencia, y hacemos de eso una mezcla, una mixtura caótica, y además nos vamos transformando todo el tiempo, vamos mutando todo el tiempo, porque no podemos ser los mismos y las mismas, y no podemos quedar petrificados en una agenda de lecturas o en determinados recorridos, ¿no? Porque además la práctica docente nos implica eso, nos invita a eso, a la transformación y a la mutación constante. Entonces, un poco me parece que lo que, por supuesto que hay mucho por hacer en las formaciones de grado y de posgrado, hay mucho por hacer, pero también por ahí podríamos dar vuelta a la pregunta, y en lugar de pensar cómo nos forma una carrera, pensar qué hacemos nosotros y nosotras con esa formación, cómo la deformamos, cómo la transgredimos, cómo la subvertimos, cómo la metamorfoseamos, y a partir de eso también mutamos nosotros y nosotras, y nos deformamos y nos transformamos, ¿no?
Me parece que ahí está el desafío también para como tomar la posta, ¿no? Y no quedarnos por ahí en ese lugar más pasivo de qué hace una carrera con nosotros y nosotras. Bueno, hermosísimo eso que planteas. La verdad que abre un montón de aristas para seguir pensando estas cuestiones. Por ejemplo, en torno a, bueno, qué herramientas tenemos para garantizar el derecho a la ESI, a la educación sexual integral. Nos abre un montón de puertas para seguir pensando nuestra formación. Y bueno, eso, pensarnos no como actores pasivos, sino como transformadores y que somos más que solo nuestra formación, así que bueno, muy interesante todo, plenamente interesante, así que bueno. Me alegro, Gracias. cuando quiera seguimos conversando y nos Sí, sumamos más. gracias.